8 o 9 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos ilustrar a ustedes, a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, un análisis sobre lo que está ocurriendo con la administración de justicia en el Ecuador. Se ha denunciado la metida de mano en la justicia, y no solo se ha denunciado, sino que hay procesos en donde se sigue por presuntas graves irregularidades, al menos contra 3 de los 5 vocales del Consejo Nacional de la Judicatura. 2 de ellos por meterle mano a la justicia. Hay testimonios, hay audios, pruebas testimoniales, y al tercero por presunto lavado de activos. Esto lleva a cabo la Fiscalía General, pero al menos en un caso no ha habido cómo dar la audiencia para la formulación de cargos que tiene previsto desde hace semanas la fiscal general. Resulta que ese juez que convocaba lo han destituido. El sábado, de manera inédita, convocan a una sesión el mismo día, y la ley dice por mayoría de votos del Consejo de la Judicatura, y 2 de 5, que no es mayoría, lograron destituir a este juez, que conocemos. En las próximas horas el doctor Walter Macías va a presentar una medida constitucional para reivindicar sus derechos. También la Corte Nacional de Justicia tiene previsto sesionar en las próximas horas para analizar este presunto error inexcusable que argumenta el Consejo de la Judicatura para la destitución del doctor Walter Macías, que curiosamente ha venido llevando casos anteriores y actuales de corrupción. El caso Las Torres, caso Sinohidro, de los vocales del Consejo de la Judicatura, precisamente el secuestro de Fernando Balda en Colombia anteriormente. Es decir, hay algunos casos que bien nos ilustran, y quiero empezar precisamente con Arturo Torres, con 2 sendas investigaciones, una en la revista Vistazo y Código Vidrio, sobre la actuación en otro caso del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura, que anuló el expediente disciplinario en contra de los jueces José Luis Alarcón Boven y Mari Quintero Prado, quienes declararon inocentes a 18 integrantes de una organización transnacional del narcotráfico. El 3 de agosto pasado, el presidente del Consejo de la Judicatura, doctor Vilman Terán, y los vocales Maribel Barreno y Javier Muñoz, que entre paréntesis están procesados, el uno por presunto lavado de activos y la otra por presunta metida de mano a la justicia, votaron a favor de la declaratoria de nulidad de la denuncia presentada en diciembre pasado contra los jueces José Luis Alarcón y Mari Quintero por la fiscal general Diana Salazar. Ella pedía que ambos jueces sean destituidos por un supuesto error inexcusable. Se pronunciaron en contra los vocales Fausto Murillo y Javier Morillo. Según la mayoría de vocales, en este expediente disciplinario existió un vicio insubsanable en la tramitación de la declaratoria jurisdiccional de error inexcusable. Lo cierto es que estos jueces fue declarada la nulidad de la sanción de los jueces. ¿Y quiénes son los jueces? Los jueces que declararon inocentes a 18 procesados por narcotráfico. Alarcón, un juez, acredita una trayectoria como funcionario de la Presidencia de la República y la Fiscalía durante el gobierno del correísmo. Entre el 2010 y 2022 ocupó cargos en la Fiscalía, la Presidencia y el Poder Judicial, y la jueza Mari Quintero también tuvo su vinculación a esa administración. Dice que en el 2014 ya actuaba como asesor jurídico de la Presidencia en el segundo periodo del presidente de la Revolución Ciudadana. Fue asesor de la Secretaría General Jurídica, que a esa época lideraba Alexis Mera, que fuera sentenciado por el caso Sobornos. En el 2015 y 2016 probó suerte en la justicia, fue juez en el Tribunal de Garantías Penales de Manabí, pero en el 2016 volvió a asesorar a la Presidencia en la Secretaría Jurídica, y 2 años después regresó como juez a los tribunales de Manabí. También hay señalamientos contra la jueza Mari Quintero. Con este antecedente, no sé si está
Arturo Torres, quien nos ilustra con al menos estos dos sendas de investigaciones, la una con la revista Vistazo y Código Vidrio, y la otra que hablaremos, que titula Justicia Acorralada, por lo que el Pleno de la Corte Nacional de Justicia resolvería en las próximas horas sobre la actuación del juez Walter Macías. Habría un informe elaborado por el juez Byron Guillén, quien recomendaría que el Pleno declare que el juez Macías sí habría cometido error inexcusable. Esta es cuestión de votos. Se requeriría 12 de 21 miembros de la Corte Nacional de Justicia. Empecemos luego de la bienvenida a los juristas aquí en estudios y Arturo Torres, que se conecta vía Zoom. Ilústrenos por este caso de los jueces de Manabí, por favor, que fueron reivindicados por el órgano administrativo y disciplinario del Consejo de la Judicatura. Buen día, Arturo. Buen día, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Buen día también al resto de panelistas, a Hugo. Me parece que básicamente lo que estamos presenciando es la absoluta politización del Consejo de la Judicatura, que, violentando procedimientos, está tomando decisiones que lo único que están generando es impunidad, una señal hacia la comunidad de que aquí hay intereses políticos de por medio por cómo se están dando los fallos, y sobre todo en casos como el de los jueces que primero declararon el estado de inocencia para 18 implicados en un caso que fue investigado por agencias de varios países, agencias antidrogas, de Estados Unidos, de Perú, de Colombia y de Ecuador. Las pruebas fueron presentadas en el proceso de manera abundante. Hay peritajes, hay testimonios, hay evidencias, hay cruces de llamadas, y en el fondo lo que los jueces hicieron en diciembre pasado fue declarar la inocencia, diciendo que ellos no tienen nada que ver, no eran los principales responsables del delito de narcotráfico que se estaba investigando, y por lo tanto ellos quedaron libres de cualquier responsabilidad. A partir de eso es que la fiscal presenta esta denuncia para que se declare también un error inexcusable, y la Judicatura acaba de pronunciarse el 3 de agosto diciendo que anulando el proceso y dejando este caso en la impunidad. Entonces, todo el trabajo que se hizo alrededor, todo el recabar pruebas, el coordinar entre varios países una operación en la cual, según la información que nosotros pudimos recabar, esta organización llevó hacia Estados Unidos alrededor de 50 toneladas de cocaína, y era una organización que utilizaba el corredor del Pacífico bordeando las Islas Galápagos, que es la ruta que más están utilizando los narcotraficantes, porque precisamente hay menos controles, o la Marina no tiene los suficientes recursos para controlar, o también hay muchos operadores que están involucrados y que están vinculados a las entidades de control, porque además hay la provisión de combustible, ¿no es cierto?, para todas estas operaciones. En fin, Miguel, lo que pasa es que todo esto conduce nuevamente al Consejo de la Judicatura. Este caso nos pone frente a un organismo en el cual se ha beneficiado, se está blindando a los jueces con esta decisión, ¿no es cierto? Y uno de los jueces, ya vemos cuáles son los antecedentes, era muy cercano al expresidente Rafael Correa a través de la Secretaría Jurídica. Entonces sus vínculos políticos, porque él estaba como en este carrusel, ¿no es cierto?, de ir desde la Fiscalía a la Presidencia de la República y a la Justicia. Entonces estaba siempre cambiando de ocupación, de puesto, dependiendo de las tareas que le iban asignando, imagino, porque eso es lo que se deduce de cómo él, durante el periodo que nosotros analizamos, estuvo básicamente transitando por el Poder Judicial y el Poder Político. Entonces, las relaciones se ponen nuevamente de manifiesto cuando la Judicatura, que ha sido denunciada por su cercanía, sobre todo el presidente de la Judicatura, de beneficiar a intereses
que están vinculados a ese partido político. Arturo, consecuentemente lo que ha hecho el Consejo de la Judicatura es volverles a poner en su puesto a los jueces con todo este antecedente en su actuación en Manabí. Sí, ellos ya volvieron a sus cargos y la señal, Miguel, es muy grave para la cooperación internacional. Pues, como decía hace un momento, se recabaron abundantes evidencias y sin embargo esto no ha servido para que no se deje este caso en impunidad y se dé señal de que realmente el aparato de justicia estaba funcionando en coordinación o con base en el trabajo que hace policía, fiscalía, para investigar estos casos que ya vemos cómo el narcotráfico tiene al Ecuador acorralado, pero sobre todo esta sensación de ser rehenes del crimen organizado pasa por la impunidad que se genera desde el Poder Judicial, Miguel. Por esa impunidad es que precisamente el crimen organizado, el narcotráfico, estas mafias, saben que tienen sus eslabones que activar en la justicia y van a salir libres, ¿no es cierto? Y muchos sentenciados, incluso por narcotráfico, han sido liberados. Entonces, el cordón umbilical que ata a el crimen organizado está vinculado directamente en estos casos con el Poder Judicial, que da estas señales tan graves que no van a llevar a ninguna parte la lucha antidrogas si es que no se corrigen estos problemas en el Poder Judicial, Miguel. Luego volvemos con Arturo Torres, el contraste, mientras a estos jueces restituyen a un juez que en casuística tiene algunos casos de corrupción seguidos y sentenciados, lo destituyen el sábado último. Bienvenidos a los juristas, doctor Hugo Espín y doctor Javier Palacios. Doctor Hugo Espín, penalista y en su experiencia, ¿cómo ve esta actuación, por un lado, de la justicia, de ciertos operadores de justicia, y también del órgano administrativo y disciplinario, el Consejo de la Judicatura? Muy buen día. Muchísimas gracias, muy buenos días. Saludos, Arturo, siempre un gusto compartir panel. Doctor, muchísimas gracias también su compañía. Realmente es una preocupación permanente para los operadores de justicia, siendo uno de ellos los abogados como parte principal, ¿no?, en las defensas técnicas, la preocupación de la imparcialidad del juez, de que un juez sea absolutamente probo, no solamente desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista ético, moral, como para poder llevar adelante un proceso judicial donde esta investigación que presenta Fiscalía tenga que ser puesta en conocimiento subyúdice, y que tengamos un resultado efectivo para que la justicia repare los daños que se provocan justamente con la comisión de delitos, porque básicamente esa es la actividad judicial. ¿Cuál es la preocupación que existe siempre cuando se cuestiona a un juez? Evidentemente es si es que esta probidad existe o no existe. Segundo, ¿cuáles son los resultados que se están protegiendo? Es decir, hay un resultado dañoso para la sociedad, como decía Arturo. Lo peor que puede tener un país es la impunidad. Y cuando un juez está promulgando que el narcotráfico puede generar impunidad, estamos dando un mensaje terrible para que se sigan proliferando actos de violencia como los que están sucediendo día a día y acaecen en la sociedad ecuatoriana de manera ya reiterativa. Pero de la misma manera hay que entender que la administración de justicia goza de un principio fundamental, que es de independencia. Y esta independencia, y un poco me voy ahí, también implica que todas las acciones que hace el juez tienen que estar debidamente motivadas. Entonces yo me pregunto por qué no se planteó, si es que es tan grosera la actuación judicial, por qué no se planteó un proceso de prevaricato y no de error inexcusable, porque el error inexcusable, a diferencia del prevaricato, hace referencia precisamente que hay un error cometido por el juez que es gravísimo, pero no incurre en dolo. El dolo, en cambio, cuando hablamos de prevaricato, estamos hablando que el juez se fue en contra de norma expresa, no de que cometió un error injudicando, sino que es un error de la aplicación de las normas sobre las cuales se sustenta la administración de justicia, que pueden ser, de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, aquellas que son de carácter procesal para llevar adelante el proceso como tal, en la evaluación de la prueba, por ejemplo, o aquellas en las que se sustenta la fijación de la pena cuando se compara el delito que está siendo acusado versus lo que se ha probado dentro del proceso.
Por eso este análisis jurídico es un poco más complejo que solamente decir el resultado. Aquí yo doy un beneficio de la duda para entender que en el Ecuador se han dado casos como el de Chaparro Lapo versus del Ecuador, que la policía y fiscalía acusaron a 2 personas y finalmente se llegó a demostrar en Corte Internacional que había un error por parte de la policía y de la fiscalía al haber llevado esta acusación, y terminó costándole al país una indemnización a las personas que fueron procesadas en este caso, que como digo fue conocido en Corte Internacional. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender? Este principio de objetividad no puede perderse. El Consejo de la Judicatura no puede mostrar a la ciudadanía, y ese yo creo que es un eje fundamental, que existen hechos o actos en los cuales se cuestiona o se separa un juez, que sea hechos de último momento o en decisiones que son cuestionables, porque efectivamente la norma determina cómo tiene que ser separado un juez, cuáles son las condiciones que tienen que cumplirse, la mayoría cómo se establece, cómo se toman las decisiones que estén debidamente motivadas y sustentadas. Y de hecho entiendo que el doctor Macías el día de hoy ha sido anunciado que presentará una acción de protección precisamente en contra de esta resolución de orden administrativo disciplinario por parte del Consejo de la Judicatura, que lo ha separado de la función judicial y que le resta la actividad judicial de manera inmediata. Entonces obviamente él está haciendo valer sus derechos. ¿Ante quién? Ante otro juez. Y por eso yo siempre, yo creo que un eje fundamental de la tranquilidad ciudadana, de tener un país en orden, es confiar en la justicia. Si nosotros dejamos de confiar en la justicia, estamos ante un evento en que la sociedad se volverá cada día más anárquica. Hay que fortalecer y depurar, evidentemente. Y esto, lo que estamos viendo en este momento, que son alertas importantes que hace el periodismo de investigación, tiene que ser llevado a un nivel diferente. Hay que analizar cuáles son las verdaderas motivaciones que pueden llevar a que el Consejo de la Judicatura actúe como está actuando, que el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, por Dios, estamos hablando del máximo organismo de justicia en el país, actúe de la manera que está actuando, porque evidentemente ellos tendrán que tomar una decisión que depurará o no a la justicia. Y aquí todos somos observadores de qué es lo que va a suceder. Si nosotros dejamos de confiar en la justicia, estamos frente a la anarquía. Si no tenemos una justicia depurada, estamos frente a la anarquía. Y si no podemos depurar y no podemos confiar en quienes están depurando en la justicia, también estamos frente a la anarquía. Por eso este proceso es bastante más complejo que pensar solamente en un tema puntual de 18 personas vinculadas al narcotráfico que fueron liberadas. Lo que estamos dando es un mensaje muchísimo más amplio, porque si esos 18 fueron liberados, ¿cuántos más han sido liberados? ¿Cuántos más que no hemos sido evidenciados, que no se han puesto sobre la palestra, han tenido esta suerte de utilizar una justicia a nivel de cuánto llega el bolsillo o de cuánto llega la influencia? Entonces esto es impresentable para un país que confía en un eje democrático fundamental. Uno de los pilares fundamentales de la democracia es justamente la función judicial. Entonces, con estas premisas, yo creo que para iniciar cualquier análisis tenemos que entender que si no confiamos en la justicia, si no confiamos en los jueces, estamos frente a una situación de anarquía social. Y es por eso que el mismo juez Macías acude a la justicia para reivindicar sus derechos, exponer su forma de violación de los derechos y eventualmente darle un seguimiento a esto. Es fundamental para todos, no solamente para el juez afectado, sino para todos los que estamos dentro del sistema de justicia. Se ha argumentado a propósito del juez Macías, doctor Espín, que una destitución, una medida de estas del órgano administrativo y disciplinario se toma por mayoría de votos, dice la ley, y nos han ilustrado juristas. Pero votaron afirmativamente 2 de 5. Con un concepto de voto dirimiente del presidente del Consejo de la Judicatura. Personalmente yo no estoy de acuerdo en ello, pero habría que ver cuáles son las motivaciones y la fundamentación que tuvo el Consejo, porque no creo que ejecuten tamaña violación de la norma sin tener un argumento, al menos jurídico básico, para poder sustentarlo. Evidentemente, una decisión de carácter administrativo disciplinario que no pueda ser sustentada va a ser tumbada, derruida, en el momento que entre a un análisis de carácter constitucional, que creo que es a lo que le está apostando en este momento el doctor Macías al hacer pública la
presentación de una acción de protección. Y evidentemente hacerla pública para que quienes están dentro del sistema de justicia y también quienes estamos inmersos como abogados en el sistema de justicia podamos dar una vista a qué es lo que está sucediendo, cuáles son los elementos que se van a presentar al juez y eventualmente el resultado de esa acción de protección, que va a decir mucho de qué es lo que está pasando en la administración de justicia. Ahora, doctor, no es nuevo y de cara para afuera, ustedes manejan el tema jurisdiccional, el tema legal, el tema del derecho, pero de cara para afuera se ve un juez que primero lo sancionan, horas antes, la sanción anterior, horas antes, cuando iba a haber la formulación de cargos contra 2 de los 5 vocales del Consejo de la Judicatura. La fiscal tenía la formulación de cargos y estos 2 miembros del Consejo de la Judicatura lo suspenden. Va a la justicia, como usted bien nos ha relatado, va a la justicia y le reivindican y vuelve el doctor Macías. Ahora ya no van por la sanción, sino la destitución. Y aparece de cara al país, insisto, quien ha manejado casos de corrupción, casos contra el correísmo, al que lo están sancionando y ahora destituyendo, por favor. Sí, efectivamente, como yo decía, si nosotros no podemos confiar en quienes están a cargo de la depuración de la justicia, estamos en un problema serio dentro del país. Yo creo que hoy por hoy, inclusive los candidatos que han llegado a la presidencia, a la final de la recta presidencial, lo primero que han dicho es, si no depuramos del sistema judicial, estamos ante un problema serio para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los ecuatorianos. Y parte de ello es justamente analizar, y será una de las motivaciones para esta depuración de la justicia, una vez más, porque no nos olvidemos que cada vez que ha habido un cambio de gobierno entramos a depurar la justicia, y hemos hecho consejos de la judicatura, desde la creación del Consejo de la Judicatura, se han creado procesos que ahora sí son transparentes para nombrar jueces, pero cuando uno lee el historial de los jueces, uno se queda medio preocupado porque dice, este historial más parece un récord delictivo que un récord de buenos eventos de preparación académica. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos que entender que la justicia es el eje fundamental para la tranquilidad ciudadana. Cuando la Constitución es la madre de todas las normas sobre las cuales se establece la estructura judicial, jurídica de un país, el eje fundamental para que se cumpla esta Constitución, estas garantías que están consagradas de una norma, son precisamente los jueces. Entonces, el Consejo de la Judicatura no puede estar sometido a cuestionamientos y dudas como los que hoy se autosomete al tomar estas decisiones que se notan arbitrarias, que pueden ser arbitrarias y que tendrán que ser sustentadas precisamente en las mismas cortes que hoy se cuestionan. Bienvenido al jurista y constitucionalista doctor Javier Palacios. A ver, al menos estos 2 hechos que nos han descrito Arturo Torres y el doctor Hugo Espín. El uno, la anulación del Consejo de la Judicatura al expediente disciplinario contra 2 jueces que, según la información, el proceso, declararon inocentes a 18 integrantes de una organización transnacional de narcotráfico, y lo otro, la destitución del juez nacional Walter Macías. En estas condiciones, en estas acciones, un sábado convocado el mismo día y con 2 de 5 integrantes, con 2 votos favorables. Muy buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo al doctor Espín, a Arturo, que nos acompaña vía Zoom. Es preocupante, en realidad, la posición del Consejo de la Judicatura. Primero, es preocupante porque se absuelven casualmente a jueces vinculados a causas de narcotráfico, a causas de corrupción. En cambio, a jueces que tienen procesos de corrupción sentenciados o procesos en los que actores políticos de cierta incidencia están siendo procesados, se los sanciona. Por ejemplo, en el caso que relataba Arturo, es gravísimo que una investigación sobre un tema tan grave, que llama la atención a toda la ciudadanía, se declara una nulidad del proceso disciplinario. ¿Y con qué propósito? Con el propósito de absolver a los jueces involucrados. Hay este señor John Rodríguez, que es el juez de Yaguachi, que le recuperó la libertad, le quería recuperar los derechos políticos del señor Glass con sentencia condenatoria. El señor tiene 2 denuncias en el Consejo de la Judicatura y hasta el día de hoy no ha pasado nada. En cambio, va el caso del juez Macías. El juez Macías sustancia varios procesos en los que se acusa corrupción, uno de ellos inclusive que se involucra a 2 de los vocales del Consejo de la Judicatura, y actúan con una premura inusitable, en la que primero le suspenden al juez Macías
con 2 votos. Ahí el señor Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, dijo que su voto valía doble porque sabía que necesitaba 3 votos para sancionar, para suspenderlo. Fue a la Justicia Constitucional. La Justicia Constitucional dijo no cabía una dirimencia en ese caso. Regresa el juez Macías y ahora resulta que un día antes de las elecciones, a las 7 de la mañana, se convoca una sesión extraordinaria para las 9 de la mañana y con nuevamente 2 votos de las mismas personas que votaron para suspender, ahora le destituyen al juez Macías. Y esto es gravísimo porque no es un tema de defender personas. Creo que el Ecuador se ha acostumbrado a defender personas. Hay que defender principios y conceptos no justos, porque esto nos puede pasar, que nos vulneren el debido proceso a usted, Miguel, a Arturo, al doctor Espín, a mí, a Javier Palacios. Entonces hay que aprender a defender conceptos no justos. El Código Orgánico de la Función Judicial señala que para destituir a un funcionario judicial se requiere el voto conforme, el artículo 264, numeral 14, el voto conforme de la mayoría de los miembros del Pleno del Consejo de la Judicatura. ¿Y cuál es la mayoría de miembros para un al menos estudiante de escuela? Al menos 3 votos. Son 5 miembros del Consejo de la Judicatura, se necesitaban al menos 3 votos para destituirlo al juez Macías. De hecho, la sesión extraordinaria, que es público porque está en la página Facebook del Consejo de la Judicatura, se instaló con los 5 miembros del Consejo de la Judicatura. Es decir, el quórum era de 5 personas y para poderlo destituir se necesitaba 3 votos. Y aquí hay un tema importante que quizás la ciudadanía no tiene por qué conocerlo. Cuando se inicia un sumario disciplinario contra un juez de la Corte Nacional, como es la máxima legislatura, además de las garantías propias del debido proceso que tiene cualquier servidor judicial, existe una veeduría de juristas que tienen que monitorear el proceso. En este caso, en efecto, existe una veeduría y la veeduría lo que recomendó es que los 2 vocales involucrados en el proceso penal de los audios se abstengan, no participen en ningún momento en el sumario disciplinario del doctor Macías. Los vocales son la doctora Barreno y el doctor Morillo. ¿Y ellos están presentes aun cuando se abstienen? Ellos están presentes. No, y lo más grave es que uno de ellos vota a favor de una reconsideración cuando ya se abstuvo en un primer momento. Es decir, ahí había un evidente conflicto de interés, por decirlo menos. No podía participar. No es una autoridad imparcial respecto de un juez que tiene una causa penal en la que se está involucrada. Contra ellos. Contra ellos, efectivamente. Entonces, es gravísimo, como le digo, el problema es que aquí la Corte Nacional de Justicia guarda un silencio absoluto. Ciertos sectores también guardan un silencio absoluto. Ojalá la Corte Nacional de Justicia entienda que guardar silencio lo único que nos va a llevar es a una nueva dictadura, porque el nuevo error inexcusable del Consejo de la Judicatura ahora es el artículo 109, numeral 1, que dice que se debe vulnerar la independencia interna de los servidores judiciales. Ahora el Consejo de la Judicatura ha cogido esa norma como cajón desastre para meter cualquier cosa para buscar destituir a los jueces. Ahora, lo que usted dice, doctor Javier Palacios, ahora la Corte Nacional, porque tiene una representación que fue discutida incluso internamente, si era el Pleno de la Corte Nacional o era el presidente de la Corte, pero ahí está su delegado, que es hoy está severamente cuestionado, el doctor Vilman Terán Carrillo, que sobre esta actuación. Ahora la Corte, que no ha dicho nada, efectivamente, va a tratar en las próximas horas este caso e incluso, y le preguntaremos a Arturo luego, habría un informe para que se dé paso al error inexcusable del doctor Macías y se necesitan 12 de 21 votos de los integrantes de la Corte Nacional. En el primer punto, Miguel, en efecto es preocupante que después de tanta pelea que hubo en el Consejo de la Judicatura para designar al nuevo presidente, que se luchó que tenía que ser uno representante de la Corte Nacional, resulta que el representante de la Corte Nacional ha sido el primero en vulnerar la independencia judicial y de un ex colega de la Corte Nacional de Justicia. En cuanto al informe, efectivamente hay una denuncia de lo que se conoce y vi la publicación del portal Código Vidrio de este informe sobre el error inexcusable que se le acusaría también al juez Macías. Bueno, yo no creo en las coincidencias. La anterior semana se le destituye en el sumario disciplinario y ahora justo se va a tratar el informe del error inexcusable. Sería gravísimo además lo que se relataba en el portal, que un juez de la Corte Nacional ya habría ofrecido tener un informe para recomendar la declaratoria de error inexcusable del juez Macías a cambio de permanecer en la Corte Nacional de Justicia. Ese juez sería Byron Guillén, según la publicación sería el juez Byron Guillén, que sería absolutamente grave
porque no sé, estamos a puertas de que se lleve a cabo el concurso, no sé si el doctor Guillén es parte de este concurso, pero sería gravísimo que el día de hoy, en efecto, el doctor Guillén presente este informe recomendando la destitución de un colega de sala, porque el doctor Guillén es juez de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional, y luego, con casualidad, él sea ganador del concurso y permanezca en la Corte Nacional de Justicia. Antes de darle la palabra a Arturo Torres, a propósito de lo que dice el doctor Javier Palacios, precisamente está en proceso de selección los nuevos jueces nacionales, y uno de los cuestionamientos, y me remito porque hay prueba, el doctor Ramiro García Falconía, académico y ex presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, decía que lo que hoy el Consejo de la Judicatura en este proceso está buscando 2 jueces nacionales, solo 2, porque necesita 2 en un tribunal de 3 para que exculpen en el caso sobornos, que curiosamente hay que decirle al país, en el caso sobornos actuaron 10 jueces nacionales. 10 jueces nacionales, entre ellos el propio presidente actual, el doctor Iván Patricio Saquicela Rodas, y en el último dictamen actúa también el doctor Vilman Terán Carrillo, y todos ellos confirmaron. Ahora los mismos actores, pregunto, estarían actuando para que se revise lo que ellos dictaminaron, sentenciaron con pruebas, no con inventos, con pruebas en el debido proceso con derecho a la defensa, en el caso Sobornos 2012-2016. Vuelvo con Arturo. Arturo publica Código Vidrio, lo que en las próximas horas haría la Corte Nacional de Justicia. El juez Byron Guillén habría elaborado este informe para que sea también desde la Corte Nacional declarado el error inexcusable del doctor Walter Macías. Sí, esa es la información que hemos recabado de fuentes judiciales, Miguel. A él se le encargó hacer el informe, y por lo tanto lo que vemos aquí, Miguel, son señales claras de una politización que ya vimos todos los resultados que tuvo. Yo he seguido la Corte, los procesos judiciales desde fines de los 90 y recuerdo los problemas que había cuando, usted recordará, Miguel, habían partidos políticos que claramente a los cuales afiliaban o eran simpatizantes los magistrados de la Corte. Eso generó un problema político que devino luego en la salida de esa Corte y en el ingreso de la famosa Pichicorte. El descrédito que tuvo esa Pichicorte. Perdóneme para señalarlo, Arturo. Usted publicó en una gran investigación diaria El Comercio, recuerdo año 2004, una reunión aquí en la González Suárez y Coruña del expresidente de la República, León Febres Cordero, con fotografía en la casa del entonces presidente de la Corte Nacional de Justicia, Corte Suprema se llamaba, el doctor Galo Pico Mantilla. ¿Recuerda, Arturo? Así es, y no olvidemos que ese mismo capítulo se repitió recientemente cuando se reunieron los primos Saquicela con el integrante del Partido Social Cristiano, el Baby Torres, ¿no es cierto?, que ya no volvió a la asamblea. Entonces, me parece que todas estas, o sea, estamos volviendo a un escenario, estamos retrocediendo de manera sistemática hacia la politización absoluta de la justicia, Miguel, y pero ahora es mucho más grotesco. O sea, los movimientos que está dando la Judicatura, el Consejo de la Judicatura, y también con el silencio de la Corte Nacional de Justicia, porque no olvidemos que, y me llama la atención, que el mismo presidente de la Corte no defienda a uno de sus integrantes cuando él también sufrió lo mismo, y ya se sentó un precedente cuando no hay una motivación para declarar un error inexcusable o para suspender a un juez. O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué hay un silencio absoluto en la Corte? Lo que pasó, y esta es mi interpretación, es que está de por medio el nombramiento de 7 jueces de Corte Nacional, ¿no es cierto? Y también el nombramiento de 16 conjueces. Es decir, hay un botín que se quieren tomar, ¿no es cierto? Y que desde la Judicatura ya se anunció que van a iniciar procesos
de concursos y evaluación, pero ya sabemos cómo se manejan esos concursos, sobre todo por todos los indicios que vemos de politización y de intereses particulares por sobre los intereses institucionales. Yo coincido plenamente con lo que señalaba el doctor Palacios en relación a de que este no es un tema de personas, ni de individuos, ni de jueces. Es un tema de la institución judicial, del poder judicial, que está siendo socavado desde adentro por los funcionarios, que en este caso me llama muchísimo más la atención, el silencio de la Corte Nacional de Justicia frente a todos los atropellos del Consejo de la Judicatura. Parece que todo se tiene que dirimir en última instancia por la Corte Constitucional. ¿Para qué sirven las instituciones entonces? Si estamos esperando esto porque estamos haciendo un juego político, y no olvidemos, Miguel, que estamos en medio de las elecciones. Estamos en una segunda vuelta y ese también es el cálculo que se hacen. Siempre han hecho así los actores, ciertos actores judiciales, jueces, esperando quién va a ganar, ¿no es cierto? Hacia dónde apuntan y en función de eso también direccionan sus fallos judiciales. Yo cubro justicia 30 años, Miguel, y nunca había visto un desprestigio tan terrible de la función judicial por esta serie de decisiones que lo único que hacen es socavar el Estado de Derecho y generar mucho más incertidumbre y miedo de cualquier ciudadano. Todos estamos en indefensión. Los que tienen dinero y están en conexiones con la política o con el crimen organizado, esos son los que se sienten protegidos por este tipo de decisiones judiciales. Arturo, descríbanos quién es el juez Walter Macías para que el país entienda que en dos ocasiones, primero lo sancionan, vuelve por una acción constitucional y ahora lo destituyen. ¿Quién es el juez Walter Macías? ¿Qué casos ha tramitado para entender esta incidencia? Bueno, él ha estado a cargo de casos importantes, porque además es el ponente de la Sala de lo Penal, el caso Sobornos, en el que está sentenciado el expresidente de la República, Rafael Correa, y también está corriendo ya ahí este recurso extraordinario de revisión, ¿no es cierto? Que es como la última ficha que tienen, la última posibilidad de que ese caso se revea y se caiga y se declare la inocencia de los implicados. Eso es lo que está de por medio aquí. Este juez lo que ha hecho es, creo yo, cumplir lo que todos los jueces tienen que cumplir. Yo no quiero tampoco, Miguel, hacer un culto a la personalidad de lo que debería ser la norma en la justicia, es que los jueces hagan honor al cargo que ostentan. Me da mucha tristeza ver que desde el año pasado más o menos empezaron a ponerse estas togas y toda la parafernalia para simular que son jueces probos. Me parece que esa no es por ahí no va la cosa. Los jueces se validan con sus actuaciones, Miguel, y no estamos viendo eso en estos casos. Y en el caso del juez Macías, para completar, él también estuvo, que el meollo del asunto aquí, Miguel, tiene que ver con el caso que él inició y que estaba prevista ya la audiencia para el 25 de esta semana, en el caso de los vocales, de la vocal Barreno y del vocal también Morillo. Entonces, y del juez Jaya, por cierto. Eso es lo que está de por medio, que nos traslada a que ellos son parte de la mayoría que tiene Wilman Terán en el pleno del Consejo de la Judicatura. Evidentemente, mi interpretación es que esa mayoría no se quiere perder, no se quiere romper, y están haciendo todo lo posible para que eso no ocurra. ¿Y quién es el impedimento? ¿Quién va a juzgar y quién iba a tramitar ese juicio? Era el juez Macías. Se volvió una piedra en el zapato en medio de todo este tipo de decisiones que se están que están a la vista. O sea, desde la judicatura, cómo han sido atropellados, cómo querían también de esa misma forma sacar de juego a la fiscal, recordará usted, Miguel. O sea, son un sinnúmero de decisiones que lo único que hacen es socavar más la imagen de la función judicial, y el ciudadano de a pie, usted mire la credibilidad del Poder Judicial, está en menos del 5%. Hay un informe internacional de una veeduría, de una consultoría peruana, que nos habla de esa credibilidad en el Poder Judicial, en el contexto, evidentemente, de un descrédito de la mayoría de instituciones del Estado ecuatoriano. Entonces,
si el Estado de Derecho, que es la columna vertebral de una sociedad, está permeado, está perforado por este tipo de politización y de actuaciones que no responden a la legalidad, a la Constitución, la sociedad se siente totalmente en indefensión y las señales son claras de que ninguna cosa, ninguna acción que se tome desde la policía, desde el gobierno, desde Fuerzas Armadas, desde cualquier institución, no va a ser efectiva para enfrentar los fenómenos de inseguridad si es que no hay la garantía de justicia, Miguel. Ese es el problema de fondo también. Arturo, además de este caso contra los dos vocales y el juez Jaya, que tramitaba el doctor Walter Macías, hay otros casos de corrupción, el caso Las Torres, el caso Sinohidro, el secuestro de Fernando Balda en ese gobierno. Es decir, hay otros casos emblemáticos, más allá de los que tramite diariamente. Sí, o sea, creo que han topado una de las piezas, y lo que mencionaba Hugo, eso es lo que conocemos, Miguel. Es lo que conocemos, ¿qué no sabremos? O sea, eso también es un tema aquí, o sea, ¿qué es lo que no se conoce que se están haciendo debajo, o sea, esas decisiones que se toman debajo de la mesa en una coyuntura política en el cual los funcionarios y los jueces y también fiscales están haciendo cálculos políticos en función de quién va a llegar al gobierno? Ese creo que es un contexto que nos puede ayudar a entender por qué se apresuran decisiones, se frenan otras, en fin, o sea, estamos viviendo un momento muy delicado que perjudica en general a toda la comunidad. Vuelvo con el doctor Hugo Espín. Todo esto no desprestigia más, como ha dicho Arturo Torres, a la Administración de Justicia. Por cierto, siempre decimos no se puede generalizar, hay que puntualizar la casuística, hay casos como este de Manabí, pero la imagen, con este silencio incluso del máximo organismo judicial, la Corte Nacional de Justicia, el silencio del presidente de la Corte Nacional de Justicia, cuyo delegado es el doctor Vilman Terán, que preside el Consejo de la Judicatura, daría la impresión que con este silencio se quiere sacar del escenario al juez Walter Macías con este informe que nos ha ilustrado Arturo Torres, que existe del juez Byron Guillén, quien recomendaría la sanción al juez Macías, y con ese silencio también. De hecho, el silencio que es un silencio cómplice con los procesados para la formulación de cargos, los dos vocales, pónganle atención, esta actuación del presidente de la Corte y de la Corte Nacional, Maribel Barreno y el doctor Juan José Morillo. Por otro caso de presunto lavado de activos está el otro vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz. Aquí este silencio cómplice en este entorno no está dañando más la imagen judicial. Yo creo que partimos retomando las palabras de Arturo. Él decía socavar el Estado de Derecho. Me permitía notar, porque justamente yo había hecho referencia en mi primera intervención, que lo más grave que puede suceder en un país es que no pueda confiar en su justicia. Nosotros, cuando vemos el eje fundamental de la democracia, es precisamente el tener un Estado de Derecho. Y este Estado de Derecho significa que tengamos una justicia, unos jueces que puedan defender este Estado de Derecho. Cuando existen graves cuestionamientos sobre la probidad de los jueces, cuando existen graves cuestionamientos sobre la probidad de quienes los designan, sobre quienes los custodian dentro del recto proceder en el régimen disciplinario interno que tiene el determinado por el Código Orgánico de la Función Judicial, que tiene el máximo estamento de la justicia, que es la Corte Nacional de Justicia, que son las Cortes Provinciales, que son los jueces que se encuentran en cada una de las unidades judiciales a nivel nacional, están cuestionados en su designación, están cuestionados en su permanencia, están cuestionados en la forma de su separación, cuando existen graves elementos que pueden poner en riesgo la administración de justicia. Estamos ante una verdadera crisis en el país que no puede ser desatendida. Lo que está sucediendo en este momento, los cuestionamientos que socavan este Estado de Derecho, evidentemente no pueden ser tomados a la ligera.
Estamos hablando de que todo lo que estamos reclamando en este momento de tranquilidad, de más seguridad, de inversión, de poder creer en el Ecuador, de tener un principio de seguridad jurídica constitucionalmente garantizado, no existe si no tenemos un sistema judicial. Arturo nos había mencionado igualmente que la colaboración penal internacional se ve también en este momento sacudidas, puesto con un riesgo de sucumbir, porque precisamente si no puedo creer en el máximo actor de la Administración de Justicia, que es un juez nacional, y quienes lo designan, evidentemente todo lo demás entra en un riesgo fundamental para que el Ecuador, en algún momento, había dicho yo, el Ecuador es tierra de nadie o estado fallido. Y muchos se decían, no somos estado fallido. Podemos serlo cuando dejamos de tener una administración de justicia. Cuando la administración de justicia se convierte en un botín político, cuando la administración de justicia no responde a los intereses de la sociedad, sino de un grupo o de un grupillo que está afectando a la seguridad ciudadana en todos los días, cuando la administración de justicia se deja cooptar por el narcotráfico para emitir sentencias favorables a quienes son sus miembros, cuando la administración de justicia se deja cooptar por el poder político, estamos ante una severa crisis que obliga a que se tenga que observar. Ahora la Asamblea, que se está entrando con una mayoría todavía conformándose, estoy seguro que tomarán el tema de la Administración de Justicia y este evento como uno de los caballos de batalla para una vez más pelear por este gran botín político que se ha convertido ser parte de esta Administración de Justicia. Doctor Espín, si se concreta la acción constitucional del juez Walter Macías que reivindica sus derechos, y si ya hay un antecedente con otra acción, por cierto, cuando lo sancionaron, lo suspendieron temporalmente, habría un antecedente jurídico de que vuelve a repetirse, 2 de 5 lo sancionan, cuando es mayoría. Bueno, la Corte ya ha fallado al respecto, ¿no? de cómo debe procederse cuando se habla de error inexcusable. Corte Constitucional. La Corte Constitucional ya estableció mínimos jurídicos que deben cumplirse. De hecho, tenía a colación la sentencia, es la número 319 CN 20, de la independencia de la judicial y la responsabilidad del error inexcusable, manifiesta negligencia y dolo, donde establece los mínimos indispensables que se tiene que analizar para que se cumplan estos elementos. Porque la destitución de un juez tiene muchas aristas, no solamente el efecto directo de la separación, sino el cuestionamiento sobre la legitimidad de algunos de los fallos emitidos por él, que yo creo que es a donde se está apuntando en este momento. Cuando cuestionamos la legitimidad de un juez que ha incurrido en error inexcusable, también podremos cuestionar mañana, con un recurso de revisión, que este error inexcusable podría haber afectado la lucidez del juez al emitir una resolución que hoy está también siendo atacada. Entonces tiene una correlación de un hecho con otro y eventualmente esto nos lleva a un escenario político, no a un escenario jurídico. Y esto es lo que yo decía, justamente, ¿no? Nosotros tenemos que entender que si no tenemos ese principio de independencia de lo político con lo jurídico, tenemos un riesgo gravísimo de no tener seguridad jurídica. Una garantía fundamental consagrada en el 82 de la Constitución, pero que normalmente es letra muerta para un montón de temas. Entonces, si en este momento estamos en un punto de quiebre donde el país o se rescata o se pierde. Doctor Espín, y mientras esto sucede en las altas esferas, el ciudadano común que escuche dirá, en mi caso va años de años y no me reivindican justicia, y preocupados de estos jueces por estos casos de corrupción, que son importantes. Los que hemos presentado quejas contra fiscales, contra jueces, y hasta el día de hoy estamos esperando que nos califiquen la primera providencia que sea emitida por el sistema de régimen disciplinario del Consejo de la Judicatura. Ahí no hay sábado, 2 horas para reunión, no hay nada. Ahí tenemos largos plazos y espere la lista, porque hay una larga lista de espera. Entonces, evidentemente, yo digo, esta es una de las preocupaciones del ciudadano a pie. Cuando nosotros estamos en el día a día, en los que presentamos escritos en el que se nos puede sancionar muy fácilmente por parte de los juzgadores, y cuando uno presenta una queja, entramos de letra muerta. Entonces, evidentemente, esta celeridad para unos casos y esta espera
de larga data para otros, es justamente lo que genera esta inseguridad jurídica. Como usted bien decía, el ciudadano a pie, el ciudadano común, solamente ve las noticias y ve con estupor lo que está pasando en el máximo estamento de justicia del país. Ve con estupor y riesgo de qué pasaría si es que yo entro en este sistema de justicia. ¿Qué me pasa a mí si yo tengo que por cualquier motivo entrar en una administración de justicia donde se puede convertir en el Palacio de la Moneda y no en el Palacio de Justicia, como en antaño se decía? Entonces nosotros tenemos que ir, como bien decía el doctor, en defender principios, defender instituciones, no personas. Pero cuando estos principios, estas instituciones afectan a personas, nos debe preocupar a todos. Doctor Javier Palacios, ¿qué debiera pasar? Hemos hablado del caso del juez Macías hoy, con el silencio de la Corte Nacional, y luego con lo que se anuncia una medida constitucional de reivindicación de sus derechos. En mi opinión, si el juez Macías en efecto presenta esta acción constitucional, yo creo que es procedente. O sea, se ha vulnerado abiertamente el derecho a la seguridad jurídica, a la independencia judicial y el derecho a ser juzgado por una autoridad imparcial. No podían conocer bajo ningún concepto, aun cuando se abstengan, dos vocales involucrados en un proceso penal en el que el juez Macías es el juez ponente. Y más aún cuando existía un informe de veeduría que aprueba y conoce el propio Pleno del Consejo de la Judicatura y que recomienda que ellos no estén. Y por otro lado, creo que es impresentable, no solo en lo jurídico, sino hasta para la ciudadanía, que se reúnan dos personas y estas dos personas, por sí y ante sí, destituyen a un juez. Por mayoría de 5-2. Por mayoría de 5-2. No sé si capaz los dos vocales tienen un problema matemático o la secretaria tiene un problema matemático y no contó bien los votos, no lo sé. Porque ya tienen un antecedente. Un juez constitucional les dijo no se le podía suspender a un juez con 2 votos, menos aún destituir. Y creo que aquí también es un mensaje a los jueces. Creo que los jueces deben ser firmes. Los jueces deben fallar en derecho y sin temor. Porque si los jueces hoy no fallan en derecho y sin temor, vamos a regresar a las épocas del error inexcusable en la que el sábado se dictaminaba qué juez continuaba o qué juez no continuaba en funciones. La sabatina de 10 años. Efectivamente, porque además en el Ecuador estamos acostumbrados a romantizar la metida de mano de la justicia. Cada Consejo de la Judicatura llega con un nuevo eslogan. Este Consejo de la Judicatura es cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Con gran promoción. ¿Cuánto estarán gastando en la promoción, dándose la vuelta por el país? Y dicen que no tienen recursos para papel los jueces. Efectivamente, usted ve providencias a diario que el juez dice no notifico en los casilleros físicos porque no existe recursos en la judicatura, pero usted ve a diario también un presidente del Consejo de la Judicatura que saca videos por doquier, eslogans por doquier, y el eslogan en este Consejo de la Judicatura, especialmente en esta última parte, ha servido para justificar arbitrariedades. Cueste lo que cueste, le sacamos al juez. Sí, nos comimos todas las normas constitucionales y del debido proceso, pero cueste lo que cueste. Esa ha sido lamentablemente la situación hoy del país. ¿Y qué pasa con el ciudadano común que le preguntaba al doctor Hugo Espín? Aquel que está esperando una queja contra un juez, contra un fiscal, o que está esperando sentencia durante años. El ciudadano común lamentablemente no ve justicia. Y no ve justicia no solo de los operadores de justicia, sino en el propio Consejo de la Judicatura. Lo que decía el doctor Espín, si usted presenta una queja contra un juez, contra un fiscal, por un actuar arbitrario a su criterio, el Consejo de la Judicatura no califica. Creo que el propio ejemplo, y permítame insistir en esto, del juez Rodríguez del Cantón Yaguachi, esto ha sido un hecho que conmovió a toda la ciudadanía. Y el señor Rodríguez sigue administrando justicia hasta el día de hoy. Claro, se escapó cuando hubo una orden de detención preventiva y volvió y está allí, y fallando en Yaguachi. Sigue administrando justicia. Reivindicó derechos para habilitarle presuntamente a Jorge Glass como candidato, cuando la Constitución prohíbe que un sentenciado por peculado, por cohecho agravado, sea candidato. Pero le reivindicó los derechos. Y es lo más grave ahí, Miguel, es que una cosa es que un juez podamos discutir que hay una interpretación judicial debatible, cuestionable. El señor Rodríguez se fue en contra de norma expresa, porque la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales dice que las medidas cautelares no proceden en contra de sentencias. Es prevaricato, la Corte Constitucional ya lo ha dicho. El presidente de la Corte Nacional dijo, y su delegado en el Consejo de la Judicatura hace lo contrario. O sea, ¿cómo entiende uno? Es impresentable, y insisto también en el silencio de la Corte Nacional. Cuando le pasó al presidente de la Corte Nacional de Justicia, la Corte Nacional habló, el propio presidente habló. Ahora, ¿qué le pasa a un colega? No hablamos, solo hablamos cuando me involucra a mí.
y no cuando le involucra el resto. Hay que recordar que el presidente no defiende sus derechos. Él representa a quizás el estamento de la justicia ordinaria más importante, la Corte Nacional de Justicia. Él debería defender que no se meta las manos en la justicia, pero al parecer le gusta que se meta las manos en la justicia en ciertos casos y en otros casos no. Bien, muchas gracias por ilustrarnos, por despertar para que los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia entiendan lo que está pasando con la justicia ecuatoriana y de manera especial con el órgano administrativo y disciplinario, el Consejo Nacional de la Judicatura. Muchas gracias a los juristas doctor Hugo Espín y doctor Javier Palacios aquí en estudios, y a un reconocido investigador de Código Vidrio y con sus reportajes también con primicias y la revista Vistazo, Arturo Torres. Muy amable Arturo, Hugo y Javier. Muchísimas gracias, un excelente día a todos. Muy amables. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Le recomendamos ya bien en Exa FM el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, un feliz miércoles a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Bienvenidos al microinformativo de la hora. El regreso escalonado a clases de la Sierra y Amazonía empezó este 22 de agosto. Los estudiantes de bachillerato inicial de la educación fiscal fueron los primeros en regresar a las aulas. La ministra de Educación, María Brown, dijo que 1,8 millones de estudiantes regresarán a las aulas en las 2 regiones del país. Se inaugurarán 11 unidades educativas hasta noviembre próximo. Se trata de escuelas nuevas o que han sido repotenciadas para el nuevo año lectivo. Estas se suman a las 16 que ya fueron entregadas el año pasado. Según la funcionaria, el mantenimiento y repotenciación de las infraestructuras han requerido de una inversión anual de $50 millones. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Sabes qué hace tan flexible al nuevo ahorro flexible? Que tus ahorros ganan el 5% de interés desde el primer día. Tienes la libertad de retirar tu dinero cuando quieras, sin penalizaciones. Planifica tu futuro como quieras con el nuevo ahorro flexible, tan flexible como lo necesitas, con la confianza de Banco Pichincha. Actívalo desde pichincha.com o en nuestras agencias. Banco Pichincha, en confianza. Aplican términos y condiciones. Porque es efectivo y de calidad, para prevenir la caída del pelo te recomiendo Minoxidil Genfar. Desde que uso Minoxidil Genfar, no solo mi pelo está más fortalecido, también mi confianza. Con Minoxidil Genfar detienes la caída del cabello, fortaleces y estimulas su crecimiento. Por su efectividad y calidad, te recomiendo Genfar. Me comprometo a cuidarte. Genfar. El Dorado Restaurante, cocina internacional. Reviva y disfrute sus momentos especiales en el mejor restaurante de la ciudad. Inauguramos la temporada de espectaculares langostas y centollas Jumbo del Pacífico en sus exquisitas preparaciones. Reserve nuestros exclusivos salones privados. Reservaciones al 3331-486 o al 098-18-53-652. Consulte además por nuestros menús exclusivos para celebración de eventos. Estamos ubicados en Federico Páez y 14200 y Juan Huiltagua, detrás de la iglesia de Fátima. El Dorado Restaurante. Les esperamos. Participa en las subastas públicas de Inmobiliar y accede a los bienes que deseas con los mejores precios. En agosto, oferta por el lote Los Olivos en Portoviejo, Manabí. Para mayor información, escríbenos a nuestra línea directa de WhatsApp 099-4773-181. Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes. Nadie habla de lo incómodo que es cobrar. Imagina que estás con tu círculo de compañeros de oficina y te toca organizar